Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para hacerle una ropita a esta muñequita de mi peque. Bueno, me dijo el otro día que la muñeca no tenía ropa y tenía frío, y entonces le pregunté que si quería que le hiciéramos una capa de Gryffindor. Evidentemente ella enseguida me dijo que sí y me puse a buscar patrones. Como es normal, pues no encontré patrones por internet para hacerle una capa de estas, y entonces lo que hice fue sacarme un patrón de un abrigo para Barbies o Nancy's, que bueno, pues cuando lo imprimí venía impreso en un tamaño un pelín pequeño, y entonces pues lo que hice fue con el Photoshop pues modificar la imagen más o menos a ojo, tampoco lo hice al milímetro, para que el patrón pues me saliera un poco más grande. Como veis, es un patrón muy sencillo, solamente tiene 2 piezas, y bueno, pues lo hice a ojo, y bueno, como veis, pues la Barbie encaja bastante bien y creo pues que puede quedar bastante bien de tamaño, ¿no? Evidentemente la capa de Gryffindor, como todos sabemos, pues tiene una capucha, luego nos falta el patrón de la capucha. De las 2 piezas que tenemos, esta es la parte de delante, la otra es la parte de detrás, y entonces lo primero que hay que hacer es modificar un poquito el cuello de la parte de delante, cortarle lo que es el piquito, porque claro, es un abrigo de cuello alto. La parte de detrás hay que cortarla con la tela doblada para que luego podamos desdoblarla y nos quede una sola pieza, ¿de acuerdo? Bien, si medimos el cuello por delante y por detrás, nos da, en mi caso de este patrón, 8 centímetros, que es lo que vamos a utilizar para la base de la capucha, ¿vale? Entonces, como veis, he doblado una hoja por la mitad y he trazado la base de la capucha y la línea de puntos, que sería la línea de costura. La línea de rayitas sería la línea de costura. Para que nos quede simétrica, la tenemos que doblar de este modo y coserla por la parte curva. Luego habrá que recortarla por la mitad, ¿vale? Porque se queda cosida por la parte curva. Bueno, una vez tenemos hecho esto, pues lo que hay que hacer es recortar nuestros patrones, ¿vale? Recortamos nuestros patrones y evidentemente pues de cada patrón hay que sacar 2 piezas, ¿vale? Para la capa, lo que he utilizado para la parte de fuera es una tela que es como de loneta, que es un delantal que me he pillado en el chino por 2,5 €. Yo la quería hacer con fieltro, pero no tenía, entonces bueno, me fui al chino con 20 €, me volví loca y mira, de casualidad me encontré este delantal, y bueno, pues que me puede servir para más cosas, ¿no? Y luego para el forro he utilizado un trozo de tela que me sobró de una cortina que le hice a la peque, una cortina de las del Leroy Merlin, ¿vale? Que te viene ya lista solo para cortar la parte de abajo y hacerle el dobladillo. Y bueno, lo suyo hubiera sido que fuera raso, pero no tenía, ¿vale? Entonces, primero vamos a colocar la parte de atrás. Bueno, en este caso tendríamos que doblar la tela para que nos saliera una sola pieza, pero como veis no me da el ancho, entonces lo que voy a hacer va a ser doblarla en horizontal y cortar 2 piezas de esta tela y coserla por esta parte, por la mitad, ¿vale? Ponemos nuestros patrones con la tela doble, con sus alfilerillos, ¿vale? Esta es la parte de atrás, ¿vale? Ahora continuamos y ponemos la parte de adelante, misma historia, ¿vale? También hay que doblarla porque necesitamos también 2 piezas del patrón. Esta es la parte de adelante, que es la que digamos cierra por delante con el botón. Y finalmente nuestra capucha, ¿vale? La vamos a cortar así, ¿vale? La vamos a poner así, de esta manera, no la vamos a doblar todavía, la doblaremos luego para cortarla, ¿vale? Y así nos aseguramos que nos quede simétrica. Bueno, a continuación marcamos con un carboncillo, ¿vale? La capucha sí la he marcado por fuera, el resto de piezas no, porque de todos modos yo cuando recorto siempre le doy como medio centímetro, 1 centímetro más por lo que pueda pasar, especialmente en la tela de loneta, porque la tela de loneta se le va mucho los hilos, ¿vale? Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer es pues ya recortar nuestros patrones, ¿vale? Recortamos nuestros patrones, como veis le dejo un poco de margen a todos ellos, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es quitar los patrones, quitar los alfileres y coser, hacer como un sobrehilado, bueno, no es un sobrehilado, es una especie pues como de pespunte sueltecillo, en esta parte que es la parte de atrás, ¿vale? Para sujetar las 2 piezas y con eso llevar a la máquina, ¿vale? Entonces, con un hilo blanco que nos va a servir para luego poder seguir el pespunte en la máquina,
Lo podía hacer también con alfileres, pero yo con los alfileres, con las cosas peligrosas como el fuego y los alfileres me llevo regular, siempre me pincho y bueno, siempre para estas cosas de costura prefiero siempre hacerlo en sobrehilado, ¿veis? Ya tenemos hecho nuestro sobrehilado blanco, que ahora cuando quitemos el patrón pues se va a ver bien, ¿veis? Ahí. Entonces esto así va a ser lo que vamos a coser. Bien, ahora hacemos la misma historia, la mismita, con nuestro delantal. Lo primero que hacemos es cortar las tiras del delantal, que las voy a guardar porque seguramente las voy a reutilizar para otra cosa. Doblamos por la mitad y en este caso sí tenemos tela de sobra para poder poner el patrón de la parte de atrás sobre la tela doblada y luego desdoblar sin necesidad de coser por el medio como nos ha pasado con la tela del forro. Para la capucha lo que voy a hacer es utilizar el bolsillo del delantal. Entonces lo he descosido y directamente sobre el bolsillo del delantal y ya doblada vamos a poner la capucha, ¿vale? La vamos a marcar, la vamos a cortar y nos va a quedar simétrica. Más adelante recordad que hay que cortar por la parte doblada, ¿vale? Vamos a cortar por la parte doblada, porque lo que se cose es la parte que queda curva, ¿de acuerdo? Es la parte curva. Bien, una vez que tenemos nuestros patrones, ya primero recortamos para tener las piezas más cortas, marcamos con nuestro carboncillo y cortamos todos nuestros patrones. ¿Veis? Nuestra capucha también la recortamos por fuera. Los pollos están hoy revolucionados, vaya. Bueno, recortamos todos nuestros patrones. Como veis hemos hecho el cuello un poquito más abajo, la parte que hemos modificado del patrón de adelante, para que el cuello no nos quede tan alto y poder ensamblarle la capucha. Bueno, antes que nada yo lo que tengo que decir es que yo no soy modista, ¿eh? O sea, no me dedico a esto profesionalmente, no he cosido en mi vida. Y vamos, la máquina de coser la tengo para cosas, yo que sé, meter un dobladillo y cosas, coser alguna etiqueta de la ropa de la niña y cosillas así, no sé coser, vamos. Lo que quiero decir es que si yo soy capaz de hacer esto, cualquiera con una mínima noción de costura puede. ¿Veis? En la parte de atrás, una vez que le quitas el patrón ya te queda desdoblada y la cosa sería colocar así. Bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras piezas cortadas, nos vamos a la máquina y lo primero que hacemos es coser, hacer la costura de la parte de atrás del forro, ¿vale? La que habíamos hecho la costurita en blanco, habíamos hecho como una especie de pespunte suelto en blanco, pues ahí vamos a hacerle ya su costura por detrás para tener la única pieza que necesitamos en la parte de atrás, ¿vale? Del forro, la parte de atrás por dentro, ¿vale? De la capa. Hacemos nuestra costura. Y bueno, las buenas pues siempre dicen que cuando haces una cosa de estas pues lo que hay que hacer es abrir la costura. ¿Esto qué significa? Pues que te llevas la costura a la plancha y con la plancha la abres para que luego no estorbe cuando vayas a poner la pieza encima de la otra pieza, ¿vale? Abrimos bien la costura, la planchamos por delante y por detrás y bueno, luego ya lo que tenemos que hacer es montar nuestra capucha. Como veis he hecho también una especie de pespunte blanco uniendo las dos partes de la capucha, ¿vale? Las dos partes del patrón que habíamos recortado y lo que hay que hacer es doblarla por la mitad para que nos quede simétrica y cortarla justo por el medio, ¿vale? Justo por el medio, por aquí, eso es, porque lo que hay que coser es la parte curva. Bien, por separado cosemos primero la parte negra de la capucha por la parte curva, cosemos las dos piezas y hacemos exactamente lo mismo con la parte roja y luego las montamos con las costuras enfrentadas, ¿vale? Hay que montarlas con las costuras enfrentadas y coserlas de ese modo, porque una vez que lo tengamos cosido lo que hacemos es que le damos la vuelta a la capucha como un calcetín. Exactamente lo mismo hay que hacer cuando tengamos montadas las piezas de nuestra capa, ¿vale? Una vez que tenemos las piezas de nuestra capa montadas con nuestra máquina de coser, se le da la vuelta como un calcetín. Para ello lo que tenemos que hacer es unir las dos piezas con las costuras enfrentadas hacia afuera, es decir, la parte negra la tenemos que poner sobre la mesa con las costuras hacia abajo y la parte roja encima de la parte negra con las costuras hacia arriba y le vamos a pasar un pespunte solamente en los dos lados, es decir, en los dos extremos, que sería la parte que queda por delante, es decir, la parte por donde se ata el botón, que luego pondremos el botón, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque le vamos a dar la vuelta, es decir, la parte de abajo
Y la parte del cuello y las mangas todavía no los vamos a coser, porque cuando tengamos nuestros extremos cosidos, le vamos a dar la vuelta, como si fuera un calcetín también, a la túnica. Vamos a introducir la parte de las mangas del forro por dentro de las mangas, por esta parte de las mangas, ¿vale? Por dentro de las mangas normales, de las mangas de la parte de fuera, de la parte negra, ¿eh? Y una vez que tenemos hecho esto ya vamos a ir haciéndole primero el dobladillo, luego las manguitas y luego el cuello. El cuello es lo último porque hay que ensamblarle la capucha, ¿vale? La parte de abajo, ¿veis? La capucha ya está cosida, he cosido por la parte curva y, ¿veis? Se le da la vuelta como un calcetín. Pues exactamente lo mismo hay que hacer con la túnica, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, la parte de abajo, pues yo lo que hago es meterle los bordes hacia adentro, tanto a la parte roja como a la parte negra, y hacerle un pespunte sueltecito también con hilo blanco para hacerle el dobladillo. El dobladillo se le puede hacer o bien con puntada invisible a mano o bien con pespunte. Bueno, esto no formaba parte del vídeo, pero claro, es que son gajes del oficio cuando uno trabaja en casa. En fin, como veis, le estoy cogiéndole el dobladillo con una puntada suelta, y bueno, yo en mi caso lo he pasado por la máquina. El dobladillo lo he pasado por la máquina, pero las mangas no. Las mangas lo que he hecho ha sido también coserlas metiendo los extremos hacia adentro y a coserlas a mano con puntada invisible, ¿vale? Porque pues no tengo yo la máquina adaptada como para coser una pieza de tela tan pequeña. Bueno, lo último que hay que hacer es ensamblarle la capucha. Para ensamblarle la capucha, lo primero que se hace, como nuestra capucha no está cosida por abajo y nuestro cuello tampoco, pues lo primero que hacemos es coserle la parte del forro con un pespunte por dentro, ¿vale? También podemos hacerlo con puntada invisible, ¿vale? Yo lo he hecho, primero le hice un pespunte y luego por fuera le hice una puntada invisible, de tal modo que lo primero que queda ensamblado es el forro, ¿vale? Y finalmente lo que hacemos es, ya lo último que se cose es la parte de la capucha por detrás. Esto sí lo he hecho con puntada invisible, ¿vale? Porque ya no hay manera de meter para adentro la máquina ni nada, y entonces pues se va doblando hacia adentro los extremos de la tela y se va cosiendo con puntadita invisible, que es una puntada que tienes que hacer con el mismo hilo y cogiendo 1 o 2 hilitos de la tela. Se hace por ejemplo, mucho en dobladillos para que el dobladillo no se vea, Finalmente, como ya los remates son el botoncito de delante y el escudo. El botoncito de delante pues lo he hecho con un botón blanco forrado con fieltro, que he pegado con Loctite, no me he complicado la vida, y al final pues al fieltro le he pegado una puntadilla alrededor con aguja e hilo, y lo que es lo que sujeta el botoncito, como no va con hojas, sino que va con una pieza de tela, pues yo lo he hecho con algodón egipcio. He trenzado 9 hebras de hilo de algodón egipcio, es decir, 9 hebras, 3 trenzas, y esas 3 trenzas las he vuelto a trenzar, con lo cual he conseguido esta trencita. Eso pues lo coses en uno de los dos lados de la delantera de tu túnica, en el otro lado coses el botón midiendo más o menos para que no quede muy disparejo, ¿vale? Y con eso ya tienes hecha la parte de adelante. Y finalmente el escudo pues lo he hecho pues de la misma manera que hice el escudo de Hogwarts para mi capa de fieltro, con el papel de transfer con plancha para tejidos oscuros. Me cogí un escudo de Gryffindor, lo minimicé con el Photoshop y planchado. Y con esto pues ya tenemos a nuestra Barbie vestida con su túnica de Gryffindor. Pues esto es todo, muchas gracias.